Saludos mis rebeldes, yo soy Lo Blanco y en esta ocasión me gustaría platicar con ustedes de un tema que hemos tratado someramente en este canal. Me refiero a la crisis humanitaria en Sudán, algo que en los medios tradicionales para nada se habla, que en las redes sociales hay muy poca información y muy poca pues retroalimentación, compartidos, etcétera, etcétera. Entonces creo que por eso es importante para mí darle, aunque sea desde este pequeñísimo canal, un poco de visibilidad a la situación, aunque sea una mínima de la información que te deja a ti con algo de conocimiento de que está ocurriendo algo terrible también ahí. Así como hablamos de la crisis humanitaria asquerosa ejecutada por la Israel nazi en Gaza, también hay que hablar de la crisis humanitaria provocada también por factores externos o impulsada cuando menos por factores externos, a la que ha arrastrado a un pueblo a un sufrimiento en los últimos también 3 años básicamente, y al igual que comenzó la crisis en Gaza. Y a esta ni siquiera se le hace un poquito de visibilidad. Es por ello que fue importante para mí dejar de lado ahorita otros temas que me hubiera interesado tocar o que tenía en mente tocar, como fue algún análisis, por ejemplo, de alguna película muy importante para mí, relacionarlo obviamente con nuestro contexto social actual, o de un tema muy específico y muy chiquito como una reflexión sobre la foto de Messi con Donald Trump y por qué sí tiene un impacto y por qué tiene una relevancia el hecho de que se haya dado esa foto con Lionel Messi, pero eso lo dejaré para un TikTok, algo muy pequeñito, una reflexión. Para esto creo que deberíamos de tomarnos un poco más de tiempo y es por eso que me he decidido a hacer este video para cuando menos darles un poco de contexto y explicarla en cuanto en cifras cómo es el sufrimiento en Sudán y darles nombres de quiénes son estos factores externos que están provocando o cuando menos, reitero, alentando a que se mantenga esta crisis y siga en aumento. Pues bien, antes que nada, si les gusta el video, denle like, comenten si tienen algún aporte sobre todo y compartan esta información mía, mi video, o investiguen por su cuenta sobre todo también y den más visibilidad con sus conocidos acerca de la crisis en Sudán para que también tengan conocimiento y le demos de a poquito pues mayor visibilidad a este problema y no se quede ignorada. No olviden que tengo TikTok, Instagram, Facebook y obviamente este canal de YouTube que constantemente estoy subiendo videos, así que suscríbanse y denle en la campanita para que siempre puedan ver este tipo de videos. Bueno, vamos con los antecedentes de la crisis en Sudán. En 2023, dos fuerzas, las fuerzas nacionales sudanesas, la SAF, y por otra parte un grupo paramilitar, la RSF, o que se puede interpretar en español como las Fuerzas de Apoyo Rápido, pues se juntaron para derrocar al anterior régimen sudanés y una vez derrocado, pues, todo pensaría que iba a ir de la manita y iban a cuando menos trabajar en conjunto para controlar el gobierno o poner un gobierno transicional. Pues no, estos grupos entraron en un conflicto entre ellos mismos por obviamente la búsqueda del poder, sus intereses se dividieron y han arrastrado a todo un país a una de las peores crisis humanitarias en la historia de la humanidad. Alrededor de 13 millones de personas han sido desplazadas según datos de la ONU. 9 millones de ellas se han desplazado de sus hogares, pero siguen al interior de Sudán. Y 4 millones de esas personas se han desplazado a países vecinos. Obviamente esto genera conflictos. Para empezar, evidentemente, el sufrimiento de las personas que se ven obligadas a salir de sus hogares, ya ni digamos de su país, y también para los vecinos, ¿no? A final de cuentas, pues son personas que las que tú no tienes un conteo, no tienes un control, que vienen exiliadas de una guerra y que no puedes nada más desampararlas o tendrías no dejarlas desamparadas, sobre todo por la crisis que están sufriendo, ¿no? No solamente en cuanto a alimentación, sino la violencia que han vivido los sudaneses a manos de este conflicto y por estos grupos militares y paramilitares. Pero obviamente no es obviamente aquí no vamos a criminalizar nunca y mucho menos cuando la migración se da por razones de violencia y de inseguridad y de falta de alimentación en su país de origen. Pero es evidente que
genera cuando menos una necesidad por parte del Estado receptor de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿Cómo las podemos localizar y mantenerlas cuando menos en un lugar que puedan estar tranquilas y que no estén en las calles viviendo nada más y sufriendo todavía, ¿no? Porque si vienen huyendo de una guerra y de la falta de alimentación, pues que no sigan viviendo en esas condiciones. Entonces sí te genera cuando menos una necesidad que cubrir más como país receptor. Y todo provocado, obviamente, por este conflicto armado interno en Sudán. Pero el tema del conflicto en Sudán no solo se queda en si hay un conflicto interno, que haya poca alimentación, que no haya un control estatal, vaya, que las instituciones estén totalmente derribadas y que haya fuego cruzado y que los civiles puedan sufrir por esto. No, no, no. La situación ha escalado tanto que muchas instituciones, organismos no gubernamentales y la ONU misma pues han relatado que ha habido crímenes de lesa humanidad, violaciones, secuestros, tortura, obligar a las personas a unirse a estos grupos paramilitares o a la milicia sudanesa, y evidentemente desplazamiento, falta de alimentación correcta, de recursos mínimos, te desplazan de tu vivienda o de tu país directamente, y el servicio médico está totalmente colapsado. O sea, no existe en la actualidad, por así decirlo, servicio médico en Sudán. Entonces la crisis es total y absoluta, comparable en su totalidad con la crisis en Gaza, pero aquella provocada por el Estado nazi de Israel. Y aquí, por factores externos, cuando menos es impulsada. Y hay que hablar de nuestros actores favoritos, que si no son los europeos, colonizadores, si no son Rusia o China, si no son los cabrones de los israelíes. En este caso, indirectamente, cuando menos, hasta donde sabemos, es Estados Unidos, que nunca es indirectamente, pero bueno, vamos a darles hasta la información que yo he podido recabar, pues no hay pruebas de algo directamente, pero sí con su aliado, Emiratos Árabes Unidos, en la que hay muchos intereses de por medio, muchas alianzas comerciales, y está el megaproyecto este inmobiliario de Dubái, claro. Esta ciudad pues, sin identidad, fantasma, donde el capitalismo es exacerbado, desenfrenado, es básicamente un centro comercial enorme y en la cual se basa su producción y su estilo de vida en la explotación de personas, de mano de obra barata, principalmente de asiáticos, que viven en condiciones de extrema pobreza y a los cuales no tienen derechos mínimos. Así es Dubái, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Estados Unidos, y Emiratos Árabes Unidos, por diversas organizaciones, ha sido acusado de apoyar económica y armamentísticamente a las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido. Justamente el grupo paramilitar que está actualmente en confrontación con las fuerzas nacionales sudanesas, y esto ha llevado a que esta crisis, para empezar, seguramente tuvieran desde el inicio algún interés y que las hayan apoyado desde ese entonces, y han mantenido este conflicto a pesar de la grave crisis que existe en Sudán. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque sí, hablamos de Gaza. Claro que es muy importante y toda la atrocidad que han cometido a lo largo de décadas. Pero aquí en Sudán estamos hablando que casi ni siquiera han cumplido 3 años y el conflicto ha arrasado con 13 millones de personas. Me refiero a cuanto a los desplazados y obviamente otros tantos de miles que han muerto, que han sido torturados, mujeres violadas, niños que viven en hambre absoluta, que ni siquiera tienen una cama o un techo que les cubra para su día a día. Pero de esto se habla muy, muy poco. Es casi ignorado en todos los medios de comunicación. Pero eso sí, la gente replicando y los influencers haciéndole promoción a Dubái, ¿no? A Emiratos Árabes Unidos, blanqueando la imagen de estos explotadores. Mientras estos cabrones apoyan a un grupo paramilitar que está generando un conflicto y
crímenes, ni siquiera de guerra, es que son crímenes de lesa humanidad simplemente por ambición, por mejorar bueno, por el pago, obviamente, claro que está, porque de que reciben dinero, eso es indudable. No solamente me refiero para sostener su guerra, sino para beneficiarse ellos económicamente, estas fuerzas paramilitares. Y aún así cometes crímenes atroces contra tu propio pueblo. Si es que también no hay personas que son externas, que han sido integradas por parte de este grupo paramilitar. Y todo porque los recursos en Sudán, como el oro, el petróleo y otros recursos naturales de este país, pues le interesan a Emiratos Árabes Unidos, y sabemos que Estados Unidos también le encanta robar y chingarse a otros pueblos para saquearlos. Entonces, como siempre hemos dicho, indirectamente apoyar estos regímenes como Emiratos Árabes Unidos o tener alianzas con ellos y ni siquiera condenarlos o condenarles públicamente por lo que hacen estos apoyos y expresamente con datos y pruebas decir: "Mira, esto está pasando", pues se sostienen estos regímenes y estas violaciones a derechos humanos. Entonces esta es la grave crisis en Sudán, y reitero, incitada y mantenida por eh, países externos, otra vez. Y es importante que se le dé visibilidad a esta grave crisis, porque no estamos hablando de unas cuantas personas, estamos hablando de millones de personas que día con día ya no saben, o sea, ni siquiera tienen algunas ni un techo de fierros, de plástico que les pueda cubrir del sol abrasador y de las condiciones extremas, que en las noches puedan estar cuando menos cubiertos de cuatro paredes de lámina. No hay nada de eso. No hay ni alimentos, no hay agua. Y obviamente todo está bloqueado también, porque estas fuerzas paramilitares y los militares de Sudán no permiten o se chingan los recursos que van de apoyo humanitario. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que unas se mantenga en la omisión y en la oscuridad de estos Emiratos Árabes Unidos? ¿Y cuánto tiempo más vamos a seguir soportando como humanidad que las poblaciones menos favorecidas, y por qué? Porque son africanos de un tono de color, a ellos sí se les puede explotar y a ellos se les puede ignorar? Y mientras otros países se les da mayor visibilidad, por ejemplo de Ucrania, eso sí, Occidente se ha hartado de hablar de Ucrania, de decir que Rusia es un asco y que han arrasado con dicho país, que claro, obviamente es un conflicto armado y que es importante. La guerra nunca es buena, y nunca se va a celebrar que un país invada a otro, y mucho menos que le genere daños a su sociedad, a civiles, porque eso también ha ocurrido en Ucrania. Rusia también ha cometido crímenes de guerra, pero vamos, en Sudán ni siquiera una pizca. Y aquí estamos hablando de que una fuerza exterior está actuando directamente para obtener los recursos de un país. Ha impulsado una guerra y una masacre y una sinfín de violaciones a la integridad de las personas solo para obtener sus recursos. Y eso a nadie le importa. Nadie quiere ver a los sudaneses. Nadie quiere hablar de ellos. Pero bueno, espero que con esto a ustedes les sirva un poco y puedan, cuando menos, una tengan el interés de investigar y otra de difundir esta información para que llegue a más personas, y entonces sí hagamos visible la grave crisis a la que vive el pueblo sudanés. Yo he sido Lobo Blanco y ya saben, hasta que nos volvamos a ver, queridos.